Bueno, llegando a Hechos 18, recuerden que Pablo está en la mitad de su segundo viaje misionero. Y él ha llegado a Macedonia, a Tesalónica y llega a Atenas, el centro de los intelectuales. Y como vimos, él tal vez trató de impresionarlos en vez de predicar el poder de Jesús. Y ahora llega a Corintio. Y él escribe en la carta a los corintios como él ya renunció a esta tentación de predicar con palabras de excelencia, persuadiendo la mente, y él volvió a llegar al poder sencillo del Espíritu Santo. Bueno, y en capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. ¿Por qué salieron de Roma, de Italia? Porque había una persecución contra los judíos. Y dice, y como era, versículo 3, como era del mismo oficio. ¿Qué era el oficio de Pablo? Él cortaba y hizo carpas con las manos, y era una profesión sabiendo cómo cortar los patrones y todo y hacer buenas carpas. Y él era del mismo oficio, se quedó con ellos, con Pablo y con Silas, y trabajaban juntos. Y una forma de llegar de un corazón es trabajar juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y llegaron Silas y Timoteo, el nuevo hijo espiritual de Pablo. Ellos habían llegado de Macedonia y estaban predicando todos a Cristo. Y otra vez se levanta una persecución de los judíos. Y versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Yo creo que es un griego que quería conocer a Dios de Abraham, y ahora era cristiano, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal, como el pastor, el rabino de la sinagoga, creyó en el Señor con toda, otra vez, su casa. Es tiempo de creer que toda la casa será salva. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, me encanta esto, está en Corinto, está otra vez con mucha persecución, y Dios le habla y le dice en la noche, Pablo, no temas. Y creo que esta palabra es para ti. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y tú sabes que Dios tiene mucho pueblo, muchos países que son precristianos, está a punto de venir a Cristo. Y por esto, Pablo se detuvo allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, vemos aquí, por la primera vez, Pablo se queda en un lugar como un eje de enseñanza. Y después de Corinto, él va a Éfeso, una ciudad no en Macedonia, sino en Asia. Y allí Pablo se quedó por 2 años. Y Éfeso era una ciudad muy importante, y algunos historiadores dicen que la iglesia de Éfeso llegó a tener hasta 60,000 miembros. Y adivina a quién Pablo puso allí para pastorear la iglesia tan grande, esta mega iglesia. Puso a Timoteo.
Ahí vamos a ver los resultados. Pero aquí hay persecución en la iglesia de Corinto, en toda la ciudad. Y entonces, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días, 1 año y medio, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Un momento. Vemos aquí en el principio que es Aquila primero y Priscila en la segunda posición. Pero ahora los presentan Priscila primeramente y después su esposo Aquila. ¿Por qué? Es posible que en este caso Priscila, la mujer, tenía un don más de predicar. Y el hombre estaba allí apoyando. Bueno, sabes, vamos a hablar en el final. Hay iglesias que no permiten a las mujeres hablar la palabra de Dios, pero van a tener problemas con Priscila. Y llegaron, versículo 19, a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos otra vez. Pero no se quedó esta vez en Éfeso, solo corto tiempo, porque mira, ellos están pidiendo que se quedara, sino él se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó, de Éfeso. ¿Y por qué salió con prisa? Porque hizo un bozo en versículo 18 y se rapó la cabeza, se cortó la cabeza todo. Bueno, honestamente, yo no creo que eso es un voto nazareno y no entiendo la razón por qué se raspó. Pero yo creo que es algo que él sintió que Dios le dijera que hiciera. Y me pregunto, ¿me cortaría todo el pelo porque el Espíritu Santo me diga? Bueno, cada año es más fácil cumplir este voto. Y yo creo que sí. Pero es una buena pregunta. ¿Estás listo de sufrir humillación para obedecer a Dios? Así como 1 siglo y medio, había un señor, se llama señor Hydes. Era conocido por ser un hombre de mucha oración. Y allí en Gales, era la costumbre que todos los hombres se ponían los sombreros. Nunca un hombre se encontraba sin sombrero. Y Dios le dice a Hydes, yo quiero que ande en el pueblo sin sombrero, sin explicarlo a nadie por 2 semanas. Ay, y para él fue una humillación, pero obedeció a Jesús. Y yo no sé por qué Jesús pidió esto. Pero la unción mayor cayó sobre el señor Hydes. Bueno, obviamente, lo que he dicho varias veces, Dios no quiere dañar nuestro orgullo, solo matarlo. Entonces, terminando al libro de Hechos capítulo 18, vemos que Pablo ya está volviendo, pero mira cómo Dios está levantando un equipo. Hay Aquila y Priscila, y en versículo 24, otra persona. Entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y él viene de Alejandría, que es otra ciudad muy intelectual de bibliotecas grandes. Varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No estaba en la plenura, no hablaba en lenguas, no se movía en los dones y la sanidad, pero habló con mucho denuedo. Pero cuando, versículo 26, oyeron a Priscila
enseñando a una mujer. Y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo creo que le presentó el poder del Espíritu Santo y siguió allá enseñando públicamente a los judíos, demostrando que por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y Dios está levantando un equipo, pero una de los maestros era una maestra, una mujer. Hay iglesias en los Estados Unidos, tal vez en Colombia también, que prohíben que una mujer enseñe la palabra de Dios. Pero lo que es interesante es que no permite que las mujeres enseñen en la reunión grande a los adultos, pero sí permiten que las mujeres enseñen a los niños en la escuela dominical. Eso es como una falta de entender el corazón de Jesús. Porque enseñar a los niños puede ser más importante. Es porque, mira esas dos velas. Digamos que esta es como quemada ya por la mitad, pero esta es una vela apenas comenzando, la grande. ¿Cuál vela representa el adulto y cuál vela representa el niño? ¿Cuál es lo más grande? No. Ese es el adulto porque ya ha quemado la mitad de su vida. Y ese es el niño que tiene toda la vida para vivir. Y Dios quiere ungir las mujeres y los hombres de cómo enseñar a los niños. Es de suprema importancia. Y gloria a Dios que aquí en Medellín Dios está ungiendo las mujeres y las jóvenes para enseñar con poder y con autoridad. Yo bendigo ahora cada mujer paisa con la autoridad, porque estás bajo autoridad para predicar y enseñar a Jesucristo.